Bien. Entonces, esa raya rara. Miremos lo que se llama coordenadas polares. Bueno, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en coordenadas cartesianas siempre. Ahora lo que vamos a hacer es mirar un poquito en forma distinta. Cuando uno quiere ver las coordenadas polares, lo primero define un origen. ¿No? Un origen, llámale O. Después una recta, generalmente una recta vertical, que se llama eje polar. Se llama eje polar. Entonces, un punto cualesquiera, P aquí, que está en el plano, se puede representar por un ángulo teta. Un ángulo teta que en general va a ser positivo cuando se mide en sentido antihorario. Y definimos una distancia dirigida desde O a P, que le vamos a llamar R. Entonces uno dice que P tiene coordenadas polares R teta. Entonces este origen se le llama polo. Y R va a ser la distancia dirigida. Podría ser negativa. Una distancia, bueno, cuando hay distancia es positiva, pero vamos a permitir que sea negativo también según una convención que vamos a ver enseguida. Va a ser de distancia desde O a P. Y teta es el ángulo asociado, ¿no? Entonces teta en general está medido en radianes, pero podría ser también en grados hexagesimales. Pero en general uno grafica o lo medimos en radianes. Así que va a ser el ángulo asociado, ¿no? El ángulo que forma el segmento P, ¿cierto? El segmento OP con el eje polar. Entonces uno dice que P tiene por coordenadas polares, P tiene por coordenadas polares R teta, ¿no? R teta. O bien simplemente escribimos así, o bien lo escribimos así, P R teta. Ahora, hay algunas definiciones, convenciones que habrá que especificar, ¿no? ¿Qué definiciones? Que son convenciones en realidad, ¿no? Para poder entenderlo. Convenciones. Convenciones. Primero que nada, los ángulos se dice que son positivos si se miden en sentido antihorario. Los ángulos teta, ¿no? Positivo se miden en sentido antihorario. Se miden en sentido antihorario.
a partir del eje polar. ¿Ah? A partir del eje polar. Pero también pueden ser negativos los ángulos. ¿Ah? En tanto, θ es negativo cuando se mide en sentido horario. Si se mide en sentido horario. Bueno, es lo mismo cuando ustedes aprendieron trigonometría. Es la misma cosa. ¿Eh? Entonces, sí, vamos a permitir que sea negativo el R. Entonces, para graficar un punto, menos R teta con R positivo se mide R unidades a lo largo del rayo, del rayo, si tú quieres, un rayo entre comillas, lo vamos a especificar en un ejemplo, un rayo θ más pi. O sea, me refiero a lo siguiente. Entonces uno permite que sea negativo si hace lo siguiente, por ejemplo. Pero aquí está el eje polar. Entonces aquí podría estar tu punto P de coordenadas r θ. Es el ángulo θ. Entonces si tú sumas θ más pi, es si al θ le sumas pi, tú vas a tener este ángulo. Ahí mira, desde aquí hasta aquí. Claro, porque a θ le sumas pi. ¿Sí? A θ le sumas pi. Entonces, para ser negativo, va a representar este punto que está acá abajito. O sea, la convención sería lo siguiente. La distancia es la misma, sí. No me quedó muy bonito, pero bueno. Entonces, cada vez que tú tienes un punto menos r θ con R positivo, ¿eso? La verdad es que va a representar el punto, ¿no? R θ más pi. Es una convención. Desde aquí hay que medir R unidades también. Aquí está R unidades. Y abajito está también R unidades, pero al ángulo le sumas pi, para que justamente sea el opuesto al punto P de coordenadas r θ. Así que no se olviden que cuando uno permite que sea negativo el ángulo, pero por convención vamos a exigir que sea ese punto que yo les dije, ¿no? Ahora bien, las coordenadas del polo, o sea, el polo es el origen, entonces sería 3 y esto. Sí. Las coordenadas del polo, en este caso puede ser el origen también, polo O, son, bueno, cuando el R sea 0, son 0 θ con θ cualquiera, ¿no? Donde θ es cualquier ángulo. Ya, esas son algunas convenciones que vamos a hacer ver cuando trabajamos coordenadas polares. Por ejemplo, mira, a ver, un ejemplo.
graficar por ejemplo, el punto que tiene coordenadas 4 bisectos. ¿Qué es lo que sería? ¿Cómo lo grafica estos 4 bisectos? Observa que 4 bisectos equivale a, en grados, equivale a 30 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces tú cuando quieres graficarlo? Bueno, primero tienes que tomarte un polo. Ahí está, por ejemplo, el polo estaría aquí. Generalmente es el origen, ¿no? Polo. Y tú mides 30 grados. Suponte tú que esté en 90 grados aquí. 30 grados estará a la mitad, un poquito menos, por ahí debe estar, ¿no? Entonces después tienes que medir, voy a colocarlo en azul. Tienes que medir 4 unidades desde el origen al punto. Suponte tú que aquí están las 4 unidades aquí. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Suponte tú que fuera así. Tú mides 4 ahí. Porque siempre R es la distancia del polo al punto. Y bisecto va a ser esto que está aquí, que sería tu ángulo. Entonces, ese puntito que está aquí, representa al punto dado, P. ¿Qué coordenadas tiene? 4 unidades, que es la distancia del origen al punto terminal, y el ángulo mide bisecto. Así que así está representado ese punto en coordenadas polares. O por ejemplo, si el ángulo fuera negativo, por ejemplo, ¿cómo podríamos representar el punto de coordenadas 2 menos pi cuarto? En coordenadas polares, acuérdate. Coordenadas polares primero es el R, después el ángulo. Entonces el ángulo es menos pi cuarto, es negativo. Ahora pi cuarto equivale, para que ustedes se den cuenta, equivale para poder graficarlo a 45 grados. Entonces nuevamente, pues, elige el polo. Suponte tú que fuera ahí tu polo, perdón, tu eje polar. Y tendríais que medirlo hacia abajo, ¿no? Y hacia abajo, menos 45 grados, menos la mitad aquí. La mitad. Y tienes que medir 2 unidades a partir del polo. Entonces mide 2 unidades. Suponte tú que las 2 unidades, aquí hay 1 unidad, y esto era 2 unidades. Entonces tu ángulo debería ser hacia abajo, ¿no? Y debería ser menos pi cuarto, porque se mide en sentido horario. Y como hay 2 unidades, entonces el punto que estoy considerando es P de coordenada 2 menos pi cuarto. Cuando el ángulo es negativo. Ahora, si yo quiero un radio negativo, 3 por ejemplo, B, C. Por ejemplo, tú quieres ubicar el punto menos 3 pi cuarto o 3 pi cuarto. Siempre recuerda que menos R teta equivale al punto, no es que sean iguales, equivale al punto a R y a teta le sumo pi. Así que eso equivale a 3 unidades y a 3 pi cuarto tendré que sumarle pi. Y eso te da 3, 7 pi cuarto. 7 pi cuarto. 7 pi cuarto. Así que el punto menos 3, 3 pi cuarto va a representar el punto 3, 7 pi cuarto. O sea, geométricamente, ¿cómo sería? Acuérdate que pi cuarto es 45 grados, para que ustedes entiendan dónde lo ubico. 45 grados. Y 3 pi cuarto, está ubicado esto.
Bueno, 45 por 3. Son 135 grados. No es que sean iguales, equivalen en realidad. Equivale. Entonces, suponte tú, vamos a dibujarlo así. Voy a dibujar los ejes. Ahí está el polo y aquí está el eje polar. Para poder referenciarnos, está el eje polar. Entonces, 3 pi cuarto, está ubicado 3 pi cuarto, 135 grados. A ver, sería por aquí más o menos, la mitad de aquí. Entonces, este ángulo que tú tienes aquí, lo voy a apuntar de azul. Ese para nosotros va a ser 3 pi cuarto. Pero si tú quieres ubicar 7 pi cuarto, bueno, a 3 pi cuarto le sumas pi. Entonces tendría que estar ubicado abajo. Voy a colocarlo en rojo, Ubiquémoslo en rojo. Tiene que estar ubicado justamente en el lado opuesto de ese. ¿Por qué no me sale el color? Es el lado opuesto. Entonces, el ángulo que está de aquí hasta aquí sería 7 pi cuarto. Entonces, si tú marcas 3 unidades, si fueran 3 unidades aquí, suponte tú que fuera, ahí hay una unidad, 2 unidades, 3 unidades por ahí. Entonces, ese puntito que estoy marcando aquí, ¿sí? Tiene coordenada menos 3, 7 pi cuarto. Perdón, 3, 7 pi cuarto. Que equivale a menos 3, 3 pi cuarto, ¿no? Eso equivale a, bueno, lo que está dado ahí, ese con ese. Pero así se representa cuando es negativo. Ok. Hay que observar lo siguiente. Observe lo siguiente. Observación importante. Mira, fíjate que notar que el P de coordenadas R teta, si fuera así, ¿viste? Supongo que lo voy a dibujar aquí. Ahí tú tienes el ángulo. Vamos a suponer que es positivo y tienes un radio aquí. Y es el punto P. Entonces ese punto P tiene coordenadas R teta. Pero ese mismo punto va a tener por coordenada, puede dar una vuelta aquí. Das una vuelta entera. Y al dar la vuelta entera, ese mismo punto equivale al punto P de coordenadas R, pero en vez de considerar el ángulo teta, al teta le puedo sumar 2pi, ¿no? Le das una vuelta, pero podrías dar otra vuelta más. Entonces representar el mismo punto, P de coordenadas R, y a teta más 2pi le sumas 2pi nuevamente, va a ser teta más 4pi. Bueno, pero también puedes dar otra vuelta. Por lo tanto, va a representar el punto R, teta, más, si tú le sumas 2pi, sería 6pi. Y así sucesivamente. Lo que quiere decir aquí, que un punto en coordenadas polares se pueden representar de más de una sola vez, más de una vez. No es único.
¿Ya? Entonces, notar que P de coordenadas r θ es equivalente a representar el punto P de coordenadas R, y aquí tú le puedes R y el θ le sumas más 2kπ, por ejemplo. Con K en Z podría hacer una vuelta en sentido horario, en sentido antihorario. 2kπ. Aquí dice 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo importante es que un punto en coordenadas polares se puede representar de más de un... No es única en realidad. No es única como cuando uno tiene coordenadas cartesianas. Así que ese es uno de los problemas que tienen los polares, ¿no? Las coordenadas polares. Que un punto se puede representar por más de 2 puntos o 3 puntos, lo que uno quiera, infinitos puntos. No es una representación única. Entonces, la representación de un punto en coordenadas polares no es única. A diferencia de las coordenadas cartesianas, que la representación era única. Así que no se olviden de eso, ¿eh? Y además podría ser R negativa, aquí estoy considerando R positivo. Podría ser R negativo. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué relación existe entre las coordenadas polares y cartesianas? Eso es importante, ¿no? ¿Qué relación existe? Relación entre coordenadas polares y cartesianas. Entonces, para ello, vamos a hacer el siguiente dibujito. Entonces, voy a considerar el polo como en el origen de un sistema de ejes coordenados, por ejemplo, así. Es bien fácil darse cuenta. Tiene el eje X, el eje Y, y el polo está ubicado aquí. Y el eje polar está en el eje X. Entonces, un punto P tiene una representación polar y cartesiana. Si tú le llamas, se le llama un ángulo θ, llámale R a esa distancia. Entonces P tiene coordenadas Rθ, pero también tiene coordenadas cartesianas. Entonces yo tendría que ver qué relación existe entre las variables. Bueno, si fuera P de coordenadas X, este debería ser el X. Y este debería ser el Y, ¿no? Entonces inmediatamente, como tengo un triángulo rectángulo ahí, uno tiene que, bueno, que el coseno de θ, ¿cuánto vale coseno de θ? Cateto adyacente dividido por hipotenusa. Y el seno de θ es cateto opuesto dividido por hipotenusa. Así que, ¿qué relación existe? Bueno, la que aparecen ahí, pues, se deducen directamente de esta ecuación. El X es R coseno de θ y el Y es R seno de θ. Entonces, estas ecuaciones que aparecen aquí son de polares a cartesianas, ¿eh? Entonces aquí voy a tener una relación que hay entre polares, de polares, lo puede pasar a cartesianas. Entonces esta ecuación hay que tenerla presente. O también
de la misma figura, también tenemos, bueno, si tú usas la misma figura, tú tienes que el r cuadrado, estoy usando Pitágoras, es x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? R cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. ¿Y cómo relaciono el ángulo? Bueno, con la tangente. Pues la tangente de teta. Tangente de teta y partido por x. Entonces estas ecuaciones que tienes aquí, esa, y tienes esa, ¿no? Tú pasas de cartesianas lo pasas a polares, ¿no? Entonces esas son las relaciones que existen entre los dos sistemas de coordenadas. Por ejemplo, un ejemplo, un ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo aquí. A ver, mira, convierta las coordenadas cartesianas, un ejemplo aquí. Convierta las coordenadas rectangulares, coordenadas cartesianas, rectangulares, lo que uno quiera. Por ejemplo, menos 1, 1, a polares, o en coordenadas polares. ¿Cómo lo harían? Háganlo a ver. ¿Cómo lo pasaríamos? Bueno, solución. Entonces, ¿cómo podemos convertir ese punto que está en coordenadas rectangulares o cartesianas en coordenadas polares? Bueno, primero que nada, el puntito debe estar aquí, ¿no? En el segundo cuadrante. Entonces, el punto que quiero transformar va a ser este. Ok. Entonces, el ángulo que necesito es ese. Por una parte, ¿no? Ese ángulo. ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, una forma de determinarlo usando las relaciones que hay aquí. Porque dice que la tangente, quiero pasar de rectangulares a polares. Entonces tendría que usar esta, sin olvidar las anteriores. ¿eh? Entonces, fíjate que el r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, aquí si tú quieres el x es menos 1 y el y vale 1. Entonces el r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Eso me daría 2, ¿no? Así que tengo dos posibilidades para el r. El r vale raíz de 2, o bien r vale menos raíz de 2. Por una parte.
Ahora, por otra parte, ¿cómo calculo el ángulo? Bueno, la tangente de teta y partido por x. Entonces la tangente de teta es y partido por x. O sea, y partido por x. O sea, me da menos 1, ¿no? Entonces aquí tendréis que usar la calculadora. ¿Y tú cómo despejo el ángulo de ahí? Chiquillo, ¿cómo despejo el ángulo? Ese. ¿Alguien me puede responder? ¿O alguien me puede chatear? ¿Cómo despejo el ángulo? Arco tangente. Claro. A ver, hagámoslo en la calculadora. Si tú colocas arco tangente de menos 1, ¿qué te da? Arco tangente. Háganlo ustedes mismos, ¿eh? Esto van a tener que hacer en algún momento. Arco tangente de menos 1. ¿Qué te da? Según la calculadora. Menos 45. Menos 45. ¿Eso? Te da menos 45, o sea, te da un ángulo que está por acá abajo. Voy a dibujarlo en otro color para que se den cuenta. Te da ese ángulo, te da un menos 45. Eso te da la calculadora. O sea, menos pi cuarto, ¿ya? Porque voy a trabajarlo en radianes. Pero ese ángulo no lo quiero porque tú lo quieres que esté en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante. Entonces, ¿cómo lo haríamos para obtener un segundo cuadrante? Podría ser así, ¿no? Si tú miras este de aquí para acá, ese es pi cuarto. Entonces, dado que estoy en el segundo cuadrante, el ángulo que necesito, o uno de los ángulos que necesito, es teta, sería a pi radianes, le quito pi cuarto, ¿cierto? Y eso me queda 3 pi cuarto. Entonces, una representación en polar del punto no es sola, no es una sola, sino hay varias. Una representación del punto en coordenadas. No, una representación del punto dado voy a colocar, no, para no escribir tanto. Una representación del punto dado es, por ejemplo, P. Bueno, tengo como radio raíz de 2 y tengo como ángulo 3 pi cuarto. El que estoy marcando lleva aquí arriba, ese punto P. ¿Ya? Ese punto P, entonces tiene coordenadas. Ese punto P tiene coordenadas raíz de 2, 3 pi cuarto. Por ejemplo, me piden que lo represente, hay muchas más representaciones. Otra sería a 3 pi cuarto le sumo 2 pi. O otra sería a 3 pi cuarto le sumo 4 pi. O podría ser negativo el R también. Bueno, hay infinitas representaciones. Pero ahí pedían una. Eso. A ver, un ejemplo 2. Ejemplo 2. Yo le podría pedir, por ejemplo, encuentre una ecuación polar. Por ejemplo, encuentre una ecuación polar.
O sea, cuando digo ecuación polar, significa una función, ecuación polar podría ser así, ¿no? Una función que depende de r de teta sea igual a 0. Se llama una relación polar. Una ecuación cualquiera. Encuentro una ecuación polar que tiene la misma gráfica que tiene la misma gráfica que el círculo por ejemplo, no es círculo, es circunferencia en realidad, que la circunferencia, que tiene la misma gráfica que la circunferencia, esta, mira, x cuadrado más y cuadrado igual a 8x. ¿Cómo lo puedo representar en ecuaciones polares? Entonces usamos las ecuaciones, la relación entre las dos variables, entre los dos sistemas de coordenadas. Vamos a la solución. Bueno, sabemos que x es r coseno de teta es igual r seno de teta. Esa es pasar de la relación que existe entre las coordenadas polares y rectangulares. La que yo les di en esta fórmula, o la fórmula de arriba y los de abajo. ¿Eh? Y el r cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, no se olviden. Entonces, además, bueno, veamos qué pasa con ella primero. Bueno, además, r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿No? Luego, cuando tú tienes x cuadrado más y cuadrado es igual a, ¿cuánto era? 8x, en un círculo, en una circunferencia. Bueno, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Bueno, 8 por x. Pero x, ¿qué es lo que es según la ecuación de aquí? X es r coseno teta. Así que tú tienes r cuadrado menos 8r por coseno de teta vale 0. Saca factor común r factor de r menos 8 coseno de teta. Tendría que ser 0. Tengo dos posibilidades. Bueno, r es 0, que representa el polo. Siempre r igual 0 representa el polo. O bien r igual 8 coseno de teta. Entonces cualquiera de los dos representa a la ecuación dada, pero más que nada, esto representa solamente el polo. ¿Ah? Si tú te das cuenta, esta ecuación, si tú miras esta ecuación se obtiene, ¿cuándo se obtiene r igual a 0? Por ejemplo, si tú tomas ahí el ángulo teta, toma pi medio, para esa sola ecuación, el r va a ser 8 coseno pi medio. Y por lo tanto, obtiene r igual a 0. Entonces, la segunda ecuación, r igual 8 coseno de teta, está incluido r igual a 0. Tomando teta igual a pi medio, por ejemplo. Por lo tanto, la respuesta a esta ecuación que está escrita en coordenadas cartesianas, se puede escribir en coordenadas polares, como esta que está aquí. Entonces, la respuesta
La respuesta final es R igual 8 coseno de teta. Entonces, esta ecuación, que está escrita en coordenadas polares, cartesianas, se puede escribir en coordenadas polares de esa manera. Y viceversa, ¿no? Entonces, esto se le llama una ecuación polar. Ecuación polar. Sería la ecuación polar. O al revés, por ejemplo, 3. Al revés. Por ejemplo, se puede dar una ecuación polar y llevarla cartesiana. ¿Cierto? A ver, por ejemplo, veamos, ¿eh? Dice al revés. Encuentre una ecuación rectangular cartesiano rectangular que tenga la misma gráfica que la ecuación polar por ejemplo esta r cuadrado igual a 9 coseno de teta. Es una ecuación polar. Es una relación entre r y teta. Entonces, ¿cómo lo pasa a cartesiana? ¿Cómo lo pasa a cartesiana? Bueno, utilizando las relaciones que yo les digo. Primero que nada, tengo un coseno 2 teta aquí, entonces hay que usar un poquito de trigonometría. Bien, vamos a verla. ¿Cómo sale? Solución. Bueno, primero que nada, se tiene lo siguiente. Bueno, que el r cuadrado, voy a volver a escribirlo. ¿Cuánto es r cuadrado? 9 coseno 2 teta. 9 coseno de 2 teta. Pero para dejarlo a un ángulo simple, este coseno 2 teta se puede escribir como coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Una identidad trigonométrica. Bueno, sabemos, para poder pasar a coordenadas cartesianas, bueno, que el x es r coseno de teta. El x es r coseno de teta y el y es r seno de teta. Y además también sabemos que el x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Entonces, con esa formulita, ¿qué podemos decir? Bueno, ahí tendremos r cuadrado, que si te das cuenta sería escribir así, ¿no? Bueno, x cuadrado más y cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, eso es 9. Tienes coseno cuadrado de teta, ahí tú te puedes despejar el coseno ahí, sin ningún problema. No, lo voy a dejar así, todavía no, ¿eh? Dejémoslo así. Dejémoslo así, ¿no? ¿eh? Simplemente voy a dejar r cuadrado igual 9. Coseno, bueno, aquí tú despejas el coseno, pues el coseno de teta, si tú quieres x partido por r,
Y tú tienes seno de teta, es I partido por R. Entonces, ¿cómo quedaría? Coseno cuadrado, x cuadrado partido por R cuadrado, menos seno cuadrado, y cuadrado partido por R cuadrado. Como yo quiero solamente en términos de x y, bueno, multiplico por R cuadrado todo esto. Entonces me da R a la cuarta, en 9, x cuadrado menos y cuadrado. Finalmente, R a la cuarta, como yo sé que R cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, obtendrías tú la ecuación x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Es 9x cuadrado menos y cuadrado. Entonces sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. Entonces, una ecuación polar como esta, la representación, le hice una representación en coordenadas cartesianas. Y viceversa. Ok. Bueno, vamos a ver algunas gráficas en ecuaciones polares que son bien típicas, ¿no? En todo caso, ustedes pueden usar algún software para graficar. Bueno, gráfica en coordenadas polares. En coordenadas polares. O gráfica, más que nada, de ecuaciones polares, ¿no? De ecuaciones polares. No, perro aquí. Ya, gráfica de ecuaciones polares. Una ecuación polar, entonces, tiene esta forma, ¿no? Así, cuando tú tienes una F. Aquí tengo una ecuación polar, por ejemplo, esta. La que acabo de ver yo, esta. Es una ecuación polar. Y en general, una ecuación polar tiene esta forma, ¿no? F de R teta, una relación entre R teta igual a 0. Ahí se llama ecuación polar. Ahora, uno puede despejar una de las variables. O puede ser así también. Si uno puede despejar el R y escribirlo en términos de teta, aquí también uno lo puede llamar ecuación polar. Pero esta es más general, la de arriba. También se llama ecuación polar. Quiere decir que el R está despejado. Aquí el R no estaba despejado en el ejemplo. Pero uno podría despejar el R, ¿no? Más o menos la raíz de eso. Pero en general es esa. Si el R está despejado, hablo R una función de teta. Se llama ecuación polar. Por ejemplo, mira, las ecuaciones polares más simples que hay son los círculos centrados en el origen. Entonces vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Uno. El ejemplo más simple son circunferencias centradas en el origen. Circunferencia centrada en el origen. Y la circunferencia centrada en el origen, la raya me quedó mala, no me gustó. Borramos la raya. Tiene por ecuación bien simple. Simplemente uno puede escribir, bueno, R igual a A, donde A es una constante. Si A es una constante positiva en general. Entonces, una ecuación de ese tipo representa una circunferencia centrada en el origen de radio A.
Entonces eso va a ser una circunferencia, esto, circunferencia centrada en el origen con radio A. Claro, por si tú, como sabes, las ecuaciones polares, este sé que este sí. Voy a dibujarlo aquí. Entonces dice que siempre el radio vale A. O sea, de aquí a aquí, independiente del punto, ahí, voy a colocarlo más bajito. Independiente del punto, si tú ves lo que es las coordenadas polares, siempre mide A. Ahí. Ese es R igual a A. O por ejemplo aquí, R vale A. R, siempre, el radio, la distancia desde el polo al punto A. Aquí es A. Sí, todas son A. Entonces te va a quedarte en una circunferencia centrada en el origen y el radio R. Entonces ese punto, si este fuera A, va a ser siempre A teta. Si este fuera el ángulo teta. ¿Ok? Entonces la cascarita, esa cascarita que está aquí, va a representar R igual a A, una circunferencia. Y si tú lo quieres, por ejemplo, si la quieres pasar a coordenadas, más aún, si la quieres pasar a coordenadas cartesianas, a ver cómo se escriben coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas. Bueno, tú sabes que el x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, ¿no? Según la formulita que tengo acá. No se olviden de esta. ¿Viste? R cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si el r vale a, tú te vas a tener aquí que el x cuadrado más y cuadrado es a cuadrado. Entonces, esta ecuación escrita en una circunferencia centrada en el origen de radio A, ¿cómo se escribe en coordenadas polares? Simplemente se escribe como R igual a A. Pero en particular, por ejemplo, te digo R igual 2. ¿Qué es lo que es R igual 2? Bueno, es una circunferencia centrada en el origen con radio 2. Entonces, una de las ecuaciones más simples en coordenadas polares, ¿no? Cuando digo R igual constante. Ahora, otra ecuación que también hay que tenerla presente, que es simple, son restas que pasan por el origen. 2. Restas que pasan por el origen. Bueno, cuando digo restas que pasan por el origen, en general, la ecuación va a ser teta igual a alfa. Alfa, un ángulo en radianes, por ejemplo. Entonces, esto representa una recta que pasa por el origen, en general. Ahora, suponiendo que el ángulo alfa, si el ángulo alfa fuera este, por ejemplo, ¿eh? Si tú lo quieres graficar, aquí cuando digo teta igual a alfa, el radio es cualesquiera. ¿Se acuerda cuando usted tenía la ecuación x igual a 2? ¿Qué es lo que era? Era una recta, pero el i varía libremente, pero uno no escribe lo que es i. Cuando digo i igual 4, bueno, si escribo solamente i igual 4, el x varía libremente. Si digo teta igual a alfa, quiere decir que, bueno, el ángulo puede ser este. Suponiendo que este fuera alfa. Entonces, independiente de cómo sea R,
Puede 2, 8, 20, lo que uno quiera. Siempre R varía, pero el ángulo siempre es constante. Por lo tanto, ese rayo que está aquí va a representar la ecuación θ igual a alfa, donde alfa es la abertura aquí, el ángulo. Entonces, un rayo, recta que pasan por el origen. ¿No? Son ejemplos, todas ecuaciones simples, muy simples, la más simple de todas. Entonces, la más simple de todas van a ser R igual constante, que representa una circunferencia, y el ángulo θ igual constante, por ejemplo. En particular, uno podría pensar θ igual en radianes, pi cuarto. Acuérdate que eso equivale a escribir 45 grados. Uno podría escribir θ igual 45. Entonces, tú mides el eje polar, aquí está el eje polar, que coincide con el eje X. Entonces, 45 grados sería algo así, ¿no? La mitad aquí. Y el radio varía libremente, entonces tú lo puedes prolongar. Y 45 grados está ubicado aquí, ¿no? O pi cuarto, en realidad uno trabaja en radianes, ¿eh? Entonces, ese radio que estoy tomando ahí, la ecuación que representa a esa recta que pasa por el origen, bueno, es θ igual pi cuarto. El ejemplo más simple de todo. Por ejemplo, otro podríamos dar otro, ¿eh? Así no podía dar infinito puntos, ¿eh? Yo les pido un ejercicio para usted como tarea. Un ejercicio. Graficar la ecuación polar. Polar. R igual θ. ¿Qué será esa? Gráficamente. ¿Qué será eso de R igual θ? En radianes, ¿eh? Tengo una ecuación polar. Bueno, mira, para poder graficarla, tú te das valores. Ya vamos a hacerla acá. Te das valores. Entonces la ecuación es R igual θ. A lo mismo cuando tú tenías una ecuación, tú decías y igual a x cuadrado, ¿qué es lo que hacías? Te dabas valores a x y te daba para valores de x, ves qué es lo que pasa con el y. O sea, cuando el x vale 1, 0, ¿qué pasa con el y? Si fuera menos 1, ¿qué pasa con el y? Etcétera. Aquí lo mismo. Tomo el ángulo θ aquí, que es un ángulo, y mide lo que es R. Bueno, para este está bien facilito. Por ejemplo, si el R vale 0, θ vale 0. Si el ángulo fuera, no sé, pues de 45 grados, no sé, por decirte algo. Algo que sea chiquitito el ángulo, ¿eh? Yo tengo pi cuarto, pi octavo, pi partido por 12, por ejemplo. ¿Cuánto es pi partido por 12 en grados? Pi es 180, 180 dividido por 12. 180 dividido por 12, ¿cuánto es? Eso es 15 grados ese, ¿eh? Ese, para que ustedes lo ubiquen más o menos, ese es, equivale a 15 grados. Esto tenía pi doceavo también, pero ya no en grados, sino esto es como 14, 16 dividido por 2. Entonces tú tenés que usar la calculadora, no te queda otra. Pi dividido por 12. Y esa cosa te da 0,2 y algo así. 0.26, con 2 decimales. Ya, por ejemplo, como si fuera pi cuarto. ¿Cuánto valía? Esto valía 15 grados. 30 grados.
30 grados pi tercio, ¿no? Pi tercio. 180 dividido por 3, sí. No, es 60. Pi sexto. Si fuera pi sexto, por ejemplo. Pi sexto equivale a 30 grados. Entonces aquí también te da pi sexto, pero pensando como pi es 3,14 y 16. ¿No? El pi que usted conoce. Pi dividido por 6. Y eso te da 0,5 y algo así. Bueno, y así sucesivamente. 0,52. Si fuera pi medio, por ejemplo. O pi cuarto. Pi cuarto que uno sabe que es 45 grados. ¿Cuánto te queda aquí? Pi cuarto. 0,78, algo así. Y también te da pi cuarto. Pero este es 0,78. Si fuera pi medio, por ejemplo. Aquí también te da pi medio. Este es pi medio 90 grados. Pi medio, ¿cuánto te da aquí pi medio? Bueno, y así sucesivamente. 1,57. Bueno, etcétera. Ahí te dan más valores, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería algo? Tú tienes que... Una representación. A ver, ¿cómo hacer? Entonces, cuando piense que lo que tengo que mirar el ángulo, 0, R vale 0, tendríamos el polo al principio. Voy a colocarle otro color, azul. Después poner 15 grados, es 0,26. 15 grados, no sé, por aquí. Vamos a suponer que fuera eso. Después, si fuera 30 grados, 0,5. Pasa, es más o menos el doble de este. Más que el doble. Ahí. Si fuera pi cuarto, que es 45, y más 0,78. La verdad es que no lo estoy haciendo bien, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vamos a dejarlo más grande. A ver, para poderlo hacer una referencia. La mitad ahí, la mitad, va a representar a θ igual pi cuarto, ¿no? Para poder hacer una referencia, si no, no lo voy a poder hacer. Entonces, yo necesito en 15 grados, que serían, más o menos ubicarlo, sería, bueno, primero tengo el origen. Cuando vale 0, R vale 0, el origen. Después, cuando vale 15 grados, esta cosa es 0,26. 15 grados en la mitad de, más o menos la mitad de 45, un poquito menos quizás. Tengo que mirar el ángulo, ¿ya? Vamos a suponer que ese puntito representa a 0,26. En 45 grados, 0,78. Vamos a ubicarlo por aquí. En pi medio, 1, tanto, por acá. Bueno, si tú te das valor en pi, por ejemplo, si doy la vuelta completa en pi radianes aquí me da pi también. El pi es 3, algo. Si aquí es 0,78, está por acá más o menos. Entonces una cosa así, mira, si tú te lo graficas, es una cosa así. Ahí. Y empieza a agrandar, agranda, qué sé yo. Entonces es una especie de espiral. Y esto se llama espiral de Arquímedes. Así se llama. Arquímedes. Más o menos así, ¿eh? Como un caracol. Bueno, ustedes lo hacen, es más fácil ver un graficador. Yo no tengo más tiempo, ¿eh? Pero en general,
en general. R igual a teta, A por teta, donde A es una constante positiva, donde A es una constante positiva, se llama espiral de Arquímedes. Esto se llama espiral de Arquímedes. Bueno, hay muchas más curvas todavía. Lo que me interesa para poder seguir graficando, voy a seguir mañana, ver simetrías. Como no voy a alcanzar a hacerlo, voy a tener que, ya estoy terminando, por lo tanto, aquí vamos a colocar como título, ver qué pasa con las simetrías. Después voy a hacer más ejemplos. Simetrías. Me conviene trabajar con simetría para ver qué pasa con... Porque se pueden simplificar algunas gráficas. Ahora, vuelvo a repetir, usen ustedes algún graficador, porque basta apretar teclas nomás y, por ejemplo, y lo puede graficar. Por ejemplo, pueden usar algunos software como este. Lo tengo aquí en mis manos, porque tengo mi celular. Se llama Grapher. Háganlo para mañana. Bájenlo, por favor. Porque para las pruebas igual les va a servir. Grapher Free. Es uno, hay montones. Ya le he dicho ya, Grapher Free. Pero hay otros más, hay montones. Pero este es bien facilito de usar. El otro es GeoGebra. Bueno, y así hay montones más de software que ustedes pueden bajarlo y simplemente apretar unas teclas. Por ejemplo, ustedes aprieten la tecla R igual, no sé, por decirte algo, R igual teta, la que acabamos de hacer, ¿y qué les da? ¿Qué les da? O, por ejemplo, hacer la ecuación R igual 2 coseno de teta, ¿y qué les da? O, por ejemplo, hacer la ecuación R igual 2 y ve qué les da. Bueno, y así sucesivamente. Se lo dejo de tarea que ustedes lo ubiquen. ¿Cómo son las gráficas de estas ecuaciones? Usando cualquiera de estos dos, o cualquiera, no, cualquier software. Porque yo no voy a insistir mucho en esto. ¿Por qué? Bueno, porque basta dar unas teclas y tienen la gráfica. Entonces usamos la tecnología que hay. Entonces les dejo como tarea, por ahora, que grafiquen esas ecuaciones. Graficar. Usando aplicaciones. APP se llama, ¿no? AP, aplicaciones. Software. Ya chiquillos, tengo que irme. Tengo una clase ahora, así que lo dejamos hasta acá. Seguimos mañana con simetría y cosas por el estilo. Por favor, háganme la tareita para que me resulte más fácil trabajar con gráfica. Bien, pues los vemos entonces. Vamos a dejar de grabar. Si quieren despedirse, se despiden, si no, se van. Chao, chiquillos, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, ya. Chao a todos. Nos vemos mañana tempranito.